final ya respecto pues como al curso. Por acá que me estaba como llamando al personal, pero no le puedo atender todavía porque estoy por acá en esta llamadita, ¿cierto? Jairo, por favor, para que si quieres entra acá y ahorita cualquier duda, con mucho gusto por acá te la puedo ver al final, listo, porque ya empezó por acá pues como la sesión. Ok, entonces, les comparto, ¿cierto? Pues por acá les voy a compartir pantalla para, pues digamos, indicarles cómo vamos eh, as- actualmente. Entonces ya tenemos todo, absolutamente todo calificado hasta semana 6 inclusive, para quienes ya le entregaron también esa calificada su nota de semana 6, ¿cierto? Y pues digamos, obviamente las personas que no, pues tengan como la tranquilidad, porque pues aunque la semana, ¿cierto? Digamos, todavía no se haya terminado, si usted, digamos, si le aparece un cero ahí, no, tranquilo que igual eso también se puede actualizar, ¿cierto? Hasta el día de hoy que usted pues la entregue, listo. Pero digamos que yo sí me tomé el trabajo como de a los 16 que habían, respondí de una vez el taller, ¿cierto? De una vez se las califiqué también. Entonces, pues acá le voy a compartir en pantalla, ¿cierto? Un archivo de Excel, que fue el que también les envié recientemente al correo, para que ustedes miren cómo van, también poderles explicar un poquitico respecto de las notas, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Digamos, estas son las notas, ¿cierto? Así es como, pues están, así es como les aparece a ustedes en el archivo de Excel, ¿cierto? Acá está su documento de identidad, ¿cierto? Entonces, miren por acá, pues para yo poderles explicar, ¿cierto? Directamente, ¿cierto? Aquí aparece cada semanita, ¿cierto? Pero hay unas que están como que aparecen dos veces, ya les explico por qué. ¿Cierto? Por acá dice, digamos, en la columna de semana uno, ¿cierto? Mírense que previamente nos sale cuánto vale, que es un 5%, y, ¿cierto? Ya está en escala de 0 a 5, ¿cierto? O sea, digamos, directamente en campus virtual, usted también le aparece esa calificación de 0 a 5. Entonces, aquí por acá, ¿cierto? Está de una vez de 0 a 5. ¿Listo? La semana número 2, por ejemplo, ¿cierto? Que es un taller virtual, que es el primer taller que hicimos, la escala es de 0 a 120, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? Acá en esta columna D está, ¿cierto? Ese porcentaje que usted sacó de 0 a 120, y en la columna E está esa conversión, ¿cierto? Esa conversión. Por ejemplo, digamos, ¿cierto? Si usted sacó 97, eso en escala de 0 a 5, ¿cuánto es? Es un 4. Listo, entonces usted va a ver en la columna D, ¿cuánto, cierto? Fue lo que usted le aparece ahí en la plataforma, en escala de 0 a 120, y acá, ¿cierto? En la columna E, eso convertido de 0 a 5, ¿cuánto es? Listo, de 0 a 5, ¿cuánto es? Columna F, ¿cierto? Les contaba, ¿cierto? Que en el CIA, ¿cierto? Usted nada más va a ver día porcentaje de 10%, ¿cierto? Porque pues digamos que aunque hayan semanas que valgan un 5%, tenemos que agruparlas, ¿listo? Tenemos que agruparlas para poder obtener el promedio y que, ¿cierto? Eso nos cuente como el 10%. Entonces, ¿cierto? Acá en la columna F usted va a obtener el primer 10%, que viene de qué? Del promedio, ¿entre qué? Entre lo que usted sacó en semana uno y en semana 2. O sea, por ejemplo, esta persona sacó un 5 y un 4. ¿Eso cuánto le quedó? Ese 10%, un 4,5. ¿Cierto? Por ejemplo, por acá, ¿cierto? Esta persona, ¿cierto? Qué pecado. Pues, bueno, digamos, pues, o sea, no le digo pues por mal, sino pues porque quizás de pronto se quedó como mitad de camino. Entonces, sacó un 5 en la semana uno, pero no hizo la actividad de la semana 2. Entonces, promedio de 5 más cero dividido 2, ¿cuánto le da? 2,5. ¿Cierto? O sea que en 10% pues sacó fue un 2,5, ¿cierto? Digamos que pues lo que pudo haber sido algo muy bueno, una buena nota, resultó perdida porque simplemente hizo la semana uno, pero la semana 2 no. Entonces miren por acá, ¿cierto? Semana uno y semana 2 se juntan, ¿cierto? Para promediarse y hacer el primer 10%, ¿cierto? Pasa exactamente igual con la semana 3 y 4. Semana 3 y 4 se juntan para que el promedio rehace el segundo 10%. La única que sí directamente se entrega como, ¿cierto? Como ese 10% solito es la semana, ¿cierto? Digamos 5, ¿cierto? Que fue la que pues acabamos como tal de mirar, ¿cierto? Digamos que entonces por acá, ¿cierto? Hubo gente que por ejemplo, digamos, sacó, ¿cierto? Muy alta la semana uno 5, pero en la semana 2, ¿cierto? Sacó por ejemplo un 2,6. Entonces le promedio y le quedó en 3,8, ese primer 10%. Listo, ¿cierto? Digamos, al que sacó todo muy bien en las dos, ¿cierto? Digamos, tiene obviamente un promedio bueno. Listo, entonces eso digamos pues por acá. Acá la columna F, por ejemplo, ¿cierto? Que sería básicamente la semana, ¿cierto? 3. La escala fue de 0 a 100, ¿cierto? Pues porque era obviamente la infografía y era una rúbrica que te da un porcentaje de 0 a 100. Que tengamos que por acá, por ejemplo, esta persona sacó 80, ¿cierto? Entonces en la columna H está eso, como ya convertido en escala de 0 a 5, ¿cuánto es? Es 80, es un 4. Listo, es un 4. Y así sacó 100, es un 5. Sacó 95, un 4,8. Listo, o sea, con 75 es un 3,8. Listo, la semana 4, ¿cierto? Que está en la columna número I, ¿cierto? Básicamente, ¿cierto? Ustedes les parece una escala de 0 a
120. Esta persona sacó 78,5, ¿cierto? En la columna J va a encontrar el equivalente, o sea, como decir, eso convertido en una escala de 0 a 5, que es un 3,9, ¿cierto? Con 9 así, este por acá sacó 89,0, entonces en escala, perdón, eso está en escala de 0 a 100, perdón, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Esta personita sacó, eso sí es escala de 0 a 100, sí, pues porque menos que es, a ver, miremos, sí, sí, claro, miren por acá, ¿cierto? Este sacó 100, convertido a escala de 0 a 5 es un 5, ¿cierto? Este sacó 84, ¿cierto? En escala de 0 a 5 es un 4,2, ¿sí o no? Entonces, digamos, usted por acá encontrar es, así como, ¿cierto? Digamos, estamos pues como mencionando, ¿cierto? Así como en la columna G, ¿cierto? Está de 0 a 100, en la columna H es esa misma semana, pero en escala de 0 a 5, o sea, esa conversión, ¿cierto? Acá en la columna I, ¿cierto? Es la calificación de la semana 4 que está en escala de 0 a 100, pero en la J, ¿cierto? Digamos, usted va a encontrar eso mismo en escala de 0 a 5, ¿cierto? Entonces ahí está, el segundo 10%, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo lo saque? ¿Cierto? El promedio de, ¿cierto? La columna, o sea, de la semana 3, ¿cierto? Ya convertida en escalas de 0 a 5, y columna 4, ¿cierto? Ya convertida en escalas de 0 a 5, o sea, hemos dicho de la columna, ¿cierto? H y la J, que son ya esas conversiones de la semana 3 y 4 convertidas en escalas de 0 a 5. ¿Listo? Pues, por ejemplo, por acá, ¿cierto? Esta persona no presentó la infografía, pero hizo el taller. ¿Cuánto le quedó en 2,2? ¿Cierto? Sacó buena nota en el taller, pero no presentó la infografía, entonces le quedó en 2,2. ¿Cierto? Entonces, de ahí ustedes, ¿cierto? Se dan cuenta de la importancia de que ustedes no omitan ninguna actividad, que las entreguen todas, ¿cierto? Pues por muy bien que no les vaya en alguna, porque si no, entonces van a tener unos porcentajes perdidos, ¿cierto? Y digamos, pues obviamente, digamos, ¿cierto? Si hacer un esfuerzo, pues para quedar en mitad de camino, no es como lo mejor, ¿cierto? Yo les digo algo con toda honestidad, ¿cierto? Si usted se va a descachar en no perder semanas, hágalo mejor al final que al inicio. ¿Cierto? O sea, pedale duro al inicio, entregando toda la semana, ¿cierto? Porque ya quizás, ¿cierto? Al final usted ya está con un montón de parciales que se le juntaron, bueno, digamos, ¿cierto? Pues puede que, digamos, no entregue, ¿cierto? De hecho, la actividad final, ¿cierto? Es un 20%, ¿cierto? Y puede que usted ya tenga ganada la materia en el 80% y no requiera ese último 20%, ¿cierto? Versus usted, digamos, no pedalear al inicio, pero sí al final y saber que tiene que entregar ese 20%, ¿cierto? Y pues digamos que es una actividad, obviamente, que pues demanda, ¿cierto? Digamos, un poquitico más de esfuerzo, de tiempo. ¿Cierto? Digamos, o sea, no omite las entregas, hágalas, ¿cierto? Hágalas, ¿cierto? Que igual, digamos, ¿cierto? Pues por acá, digamos, ya hay unas semanas que, ¿cierto? Como esta 6 que fue facilita, ¿cierto? La semana 7 también es una semana de una actividad sencilla, entonces digamos que realmente muchas veces la gente no entrega por pereza, ¿cierto? Porque no mide como tal su tiempo, y esta es una materia que no realmente es muy fácil de ganar. Listo, pues, y también eso luego para las personas que no se conectan, pues que puedan ver el video posteriormente, que sepan que esta materia es fácil de ganar, pero que hay que hacer unas entregas que son mínimas, ¿cierto? Para que usted la pueda ganar. Entonces, ¿cierto? Les contaba entonces que la semana 5, ¿cierto? Es de esa semana que sí directamente, ¿cierto? Digamos, tenemos la nota, o sea, lo que a usted le sale ya calificado, que usted puede darse cuenta que ya está ahí en la semana 5 en la nota calificada con su respectiva retroalimentación, ¿cierto? Eso sí, o sea, lo que le sale, acá es lo que sale, ¿cierto? Si allá le salió 5, acá sale 5, ¿cierto? Digamos, si allá le salió 3,8 porque usted no hizo los resúmenes, pero sí la exposición, listo, eso es lo que sale también acá, 3,8, ¿cierto? Sale 4,8, ¿cierto? Fue quizás porque de pronto, ¿cierto? Hubo, digamos, algo ahí, o porque, digamos, ¿cierto? Quizás leyó mucho, ¿cierto? En el momento puedes poner, se notó, pues, que leyó mucho y había una rúbrica, ¿cierto? Que usted la puede inclusive descargar ahí mismo en la actividad, ¿cierto? Que decía que si se evidenciaba mucha lectura, eso rebajaba, ¿cierto? Porque la idea era prepararlo, o sea, no se les pedía prender cámara, pero sí que no se notara lectura, ¿cierto? Porque obviamente, pues, tampoco, digamos, ¿cierto? Es lo mejor pues que si tenemos una semana para prepararlo, pues digamos, al menos tengamos, o sea, algo cierto mínimo de esos 7 minuticos que nos pedían que fuera preparado. Listo, entonces, cierto, digamos, así es como vamos, ¿cierto? Mire por acá, ¿cierto? Algo pues que le quiero compartir, ¿cierto? Las personas que ya entregaron su semana número 6 también se les calificó, ¿cierto? Digamos, por acá está al igual es la columna M. En escala, ¿cierto? Digamos, de 0 a 100, ¿cierto? Digamos por acá, no, perdón, es de 0 a 120 porque está, eran 12 preguntas. Entonces, ¿cierto? En la semana M, perdón, en la columna M está, ¿cierto? El porcentaje de 0 a 120, ¿cierto? Si usted, digamos, por ejemplo, esta persona sacó 80, ¿cierto? En la columna N está convertida, ¿cierto? En escala de 0 a 5. Entonces, a este 80 es un 3,3. Este 120 es un 5, ¿cierto? Entonces, miren por acá, ¿cierto? Ya tenemos entonces, ¿cierto?
semana, ¿cierto? Con semana uno y 2, ¿cierto? Se juntan y nos da el primer 10%. Semana 3 y 4 se juntan y nos da el segundo 10%, o sea, el 20%. Semana 5, ¿cierto? Digamos ya directamente de esa semana, el exponer todo eso nos da otro 10%, o sea que ya llevaríamos el 30% del curso, ¿cierto? Semana 6 y 7 se juntan y al el cuarto 10%, ¿cierto? O sea, digamos que usted por acá, ¿cierto? Va a encontrar ¿cierto? Como que si en el cuarto hubiera esa notica bajita, pero no se preocupe, ¿cierto? Es porque todavía no tenemos la entrega de la semana número 7, ¿cierto? Cuando ya haya la semana número 7 se haya entregado, ¿cierto? Digamos que usted por acá sacó, por ejemplo, digamos 5, ¿cierto? Fíjense cómo cambia, ¿cierto? Ese cuarto 10%, ¿cierto? En una nota alta. Listo. Digamos, ¿cierto? Que de momento por acá les va pues, a aparecer en este archivo de Excel la nota de semana 6, ¿cierto? Y digamos que, ¿cierto? Lo que va, ¿cierto? Como hasta ahora pues promediado de ese cuarto 10%, o sea, desde 40, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Que digamos, pues hasta que no se cumpla la semana 7 y usted entregue esa actividad, pues ¿cierto? Todavía, digamos, esto no estaría por acá listico, ¿cierto? Entonces, pues así es como vamos hasta el momento. Listo, actualmente. Eh, ¿Cierto? Obviamente la idea es que usted pueda revisar ves bien las notas, ¿cierto? Que esto ya está publicado en el CIA, ¿cierto? Si de pronto usted ve, también pueden ocurrir errores humanos, ¿cierto? Digamos que yo también me puedo haber equivocado digitando algo, ¿cierto? Si usted ve, ¿cierto? Que la nota que le aparece a usted ahí en, ¿cierto? Su semana en campus virtual, ¿cierto? De cualquier semana, uno, 2, 3 y 4 y 5, ¿cierto? No corresponde con la que está por acá. Con mucho gusto me escribe, profesor, creo que te equivocaste, ¿cierto? Y con mucho gusto por acá revisamos, ¿cierto? Pues, o sea, verificamos bien qué fue lo que pasó para poderla corregir. Listo, que digamos, obviamente, aunque ya se haya publicado en el CIA, pues también se puede corregir, ¿cierto? Recuerden que nosotros siempre podemos corregir todas las notas, ¿cierto? Hasta el final, ¿cierto? O sea, cuando ya sea la semana, ¿cierto? 17, que sea la semana de habilitación, ¿cierto? Hasta ese 7 de junio, ahí ya no se puede corregir nada, pero el resto siempre se puede corregir todo. Listo. ¿Cierto? Digamos, inclusive, ¿cierto? Digamos, si por acá, ¿cierto? Pues como, pues digamos que, ¿cierto? Yo a ustedes les entrego todas las notas actualizadas hasta la fecha, pero yo sé que hay personas del curso, ¿cierto? Que pues hasta el momento están, digamos, como poniéndose al día con todo porque han tenido problemas, ¿cierto? Con el correo, pues hasta a la semana pasada, ¿cierto? Apenas estuvieron como eso habilitado, nunca han entrado a campus, ¿cierto? Digamos, yo les he permitido esas entregas extemporáneas, ¿cierto? Pues como que se vayan poniendo el día con todo, pero digamos, ¿cierto? Lógicamente que acá pues les va a pasar todo en cero. Entonces, digamos que si ven este video de manera posterior, no se preocupen, ¿cierto? Ustedes van haciendo esas entregas y eso por acá se va a ir también actualizando, ¿cierto? Actualizando pues con toda tranquilidad. Entonces, digamos que vamos hasta el líder, usted ya puede darse cuenta, ¿cierto? ¿Cómo va? ¿Cierto? Digamos, cómo va por acá, ¿cierto? En su nota, ¿cierto? El 100% del curso, ¿cómo va actualmente? ¿Cierto? Recordemos que la semana 6 todavía no se ha acabado, digamos que usted puede, ¿cierto? Eventualmente, pues, entrar a hacer una entrega, ¿cierto? Ya por acá, entonces yo lo califico y esto por acá, entonces también, ¿cierto? Ya se actualiza. ¿Listo? Se actualiza. Ahora, ¿cierto? ¿Cierto? Vamos a ver, ¿cierto? O sea, recuerdamente, ¿cierto? Pues que en la semana número 6 bueno, obviamente, pues para las personas, ¿cierto? Que todavía no lo han realizado, ¿cierto? Pero que la semana número 6, ¿cierto? Estamos viendo pues el tema, ¿cierto? De software, de licenciamientos de software privativo, ¿cierto? De uno privativo y también pues de sistemas operativos, ¿cierto? Y que digamos acá, ¿cierto? Pues puntualmente, digamos, esta semana pues arrancó, obviamente se habilitó desde, ¿cierto? El lunes a las 8 de la mañana, ¿cierto? Aquí en un poco pues digamos la historia pues de Canva, en contenido de aprendizaje yo les grabé la lección y se las subí una vez, pues como para, ¿cierto? Digamos, no tener que esperar, sino que de una vez quedar ahí listica, ¿cierto? Es un video alrededor de 40 minutos, ¿cierto? Digamos, de acá está también el link de esta sesión, que posteriormente, cuando ya esta sesión se cierre, pues este video va a quedar grabado para que, tal cual como en el video, en el correo que yo les acabé de enviar, usted pueda ver, ¿cierto? Este video y entender el ejercicio que acabamos de hacer explicando, ¿cierto? Las notas que hay publicadas. Listo, ¿cierto? Acá está el material de esta semana 6, ¿cierto? También otro pues de licencia de software. Acá el material de estudio complementario, yo le recomiendo que sí lo vea. ¿Por qué? Porque hay preguntas que tienen que ver con esto, o sea, con el material complementario, ¿cierto? Y como por ejemplo la gente muchas veces no lo ve, entonces por eso fue que yo tiré las preguntitas de ahí, para que luego dijeran, eso no estaba ahí. No, eso sí estaba y lo que pasa es que hay que ver el material. Si uno no lo ve, entonces uno no puede, ¿cierto? Como decir luego, reclamar de por qué preguntaron cosas que no están, cuando realmente sí está. Por eso hay que ver todo el material. Digamos que esta semana, pues puntualmente, ¿cierto? Digamos, la idea es que sí, sí lo vea porque está puesto ahí para que las preguntas que se den también salgan pues como de acá. Sí, entonces, ¿cierto? Por acá, digamos, ¿cierto? Pues respectivo a si tenemos como algunos, aparte de las versiones de Mac, ¿cierto? A las últimas versiones como tal de Mac.
digamos, Dios, para poder usar Linux, ¿cierto? Digamos que también hay una pregunta que está con respecto a esto, ¿cierto? Y de acá una evolución de los sistemas operativos, tanto para iOS, para Android, para Windows, para Mac, y también pues para Linux, Ubuntu, bueno, digamos, y los sistemas operativos derivados de Unix. Listo. Y acá, ¿cierto? Que está obviamente el taller, ¿cierto? Pues para, digamos, los que todavía no lo han hecho, este es un taller que consta de 12 preguntas, ¿cierto? Que es básicamente, ¿cierto? Pues muy sencillo, ¿cierto? De hacer, ¿cierto? Nada más tiene una sola pregunta que es libre, el resto todas son de selección múltiple, ¿cierto? Donde por acá te preguntan directamente pues, para poder emparejar. ¿Cierto? Algo pues que sí quería como aclarar, bueno, estas son de selección múltiple, pero por acá no vamos a encontrar, seguramente pues, hay unas que son falso y verdadero, ¿cierto? Digamos que por acá en este caso, por ejemplo, ¿cierto? Si ustedes se fijan, ¿cierto? Quizás de pronto a usted les aparezca, si lo va a hacer desde el celular, ¿cierto? Estas preguntas quizás aparezcan, ¿cierto? Como decir, con el zoom muy grande, entonces digamos que no les aparezca pues por acá como esa opción de elegir. Si ese es su caso, yo les recomiendo que usted le baje el zoom para que le aparezca por acá, ¿cierto? Como el botoncito para usted poder seleccionar, listo, y que no se quede pues obviamente sin responderla, ¿cierto? Miremos que por acá en la mayoría son selección múltiple, falso verdadero, esta es la única, ¿cierto? Que hay que responder, ¿cierto? Pues para eso también se les pide ver el video, ¿cierto? Pues no solamente para las de opción múltiple, sino también pues para poder acá responder. Por el resto todas son de selección múltiple o de falso y verdadero, ¿cierto? O como en este caso de emparejamiento. ¿Cierto? Realmente es un taller muy fácil de responder. También créame que si usted saca o sea, el ratico de verlo, inclusive si usted no ha hecho nada de esta semana, ¿cierto? Y saca por acá una horita y media, 2 horitas, ¿cierto? Con toda seguridad que puedes hacer esta semana tranquilamente, ¿cierto? En lo que resta pues como tal del día de hoy. Por acá se me quedó como actualizándose. Desde por mi conexión a internet. Vamos por acá como a refrescar a ver nuevamente. A ver si entonces nos aparece. ¿Cierto? Miremos por acá, falso y verdadero, ¿cierto? Falso y verdadero, y ahí se acaba pues como el intento, listo, digamos, va a ser muy fácil como tal de hacer lo que es cierto, veremos de esta semanita, ¿cierto? Y por acá, digamos, hicimos pues como con ustedes a, pues anticipar, ¿cierto? Para la semana 7 para que ustedes sepan lo que pueden ¿cierto? Hacer pues desde mañana, ¿cierto? Que ya pues quede como habilitadita. ¿Cierto? Pues digamos que ya va a tener pues como el radio, digamos, de montarle, pues, ¿cierto? Pues digamos que de pronto le haga pues como algún ajuste a la actividad pues de entrega, ¿cierto? De esa semana, pero digamos que ya también grabe pues como el videíto, ¿cierto? Y se los puse pues ahí para que usted pueda verla, ¿cierto? Desde mañana y pues digamos que tenga toda la semana para hacerla. Tenemos por acá entonces que me acaba de cargar. Recargamos entonces acá esta página y ya para que podamos entonces posteriormente pues mirarla. Listo, entonces, ¿cierto? La semana... Esta semana 7. ¿Será que ya la puse? Ah. Ven por acá. Ya les vuelvo y les comparto por acá pantalla. Fijamos bien por acá el tema de esta semana, entonces número 7. Cierto, si de pronto pues ahí mientras por acá vuelvo y les comparto pantalla, alguien ¿cierto? Está revisando pues lo que les envié, de las notas, ¿cierto? Y tiene como alguna duda, ¿cierto? Pues obviamente, ¿cierto? Sí, bien puede ahorita pues al final nos quedamos y la resolvemos con el mayor de los gustos. Y me quedé sin internet. Y bueno, esperemos acá que me está otra vez cargando.
¿Me escucha, profe? Hola, mira, por acá ya estoy recuperando otra vez la... Ah, bueno, listo, ya por acá entonces les voy a compartir nuevamente, ¿cierto? Para que entonces miremos acá respecto a la semana número 7. Ok, no, listo. Listo, entonces por acá les comparto, ¿cierto? Esta es la semana número 7, ¿cierto? Que corresponde, pues, ¿cierto? A esa semanita que vamos a ver mañana, ¿cierto? Pues acá hay unos audios que aún, pues, digamos, están pendientes por hacerle, ¿cierto? Pues vamos a ver el tema de procesadores de texto, ¿cierto? Es, digamos, como el tema que sigue en el microcurrículo, que ya, digamos, usted ya conozca, pues, algunos. Acá también la idea es, pues presentar también como las opciones, ¿cierto? Pues, inclusive es que son en línea, ¿cierto? Otras también, pues, licenciadas y otras gratuitas. Sí, y pues digamos que ¿cierto? Va a ser como ¿cierto? Una actividad pues, de entrega, ¿cierto? Que es una actividad pues, que se propone, ¿cierto? Que digamos, pues digamos también involucra, ¿cierto? Digamos unos procesadores de texto en línea, ¿cierto? Otros digamos también pues que son digamos no tan conocidos, pero que digamos también pues la idea es como poder que ustedes, ¿cierto? Tengan como esa interacción también pues para poder compartir documentos de ofimática. Listo. Acá entonces, ¿cierto? Pues la idea, ¿cierto? Pues acá, digamos, pues mostramos un poquitico de inspiración. Bueno, en este caso por acá tenemos la historia de IBM. Y acá, digamos, está pues la lección que grabé, ¿cierto? Pues que, digamos, obviamente, pues explico ahí los diferentes tipos de procesadores de texto, ¿cierto? Que, digamos, hay, pues, digamos, o sea, los que son, pues, como más comerciales, los de uso privativo, ¿cierto? Digamos, unos que son como las opciones tanto para Mac, para Linux, para Windows. Y también, ¿cierto? Pues digamos, acá revisamos luego entonces posteriormente, ¿cierto? Como pues otra suite, ¿cierto? Diferentes a las que tenemos de Office, para que también pues, ustedes puedan revisar en el caso, pues digamos que ¿cierto? Quieran también como mirar, ¿cierto? Otras opciones en línea diferentes a las comerciales. ¿Cierto? Digamos acá, pues va a ir, ¿cierto? Digamos grabado, pues, ¿cierto? Esa asesoría, pues de la próxima semana va a quedar acá en recursos digitales de apoyo. ¿Cierto? Acá estaría entonces el material de esta semana. Y acá material de su complementario, pues tenemos, ¿cierto? Digamos, otras opciones a procesadores de texto, ¿cierto? Y otras alternativas, ¿cierto? Al Word, pues digamos, pues tal cual como lo tenemos. Y la actividad, ¿cierto? Digamos, yo sé por acá entra y ahí estaría como tal escrita, ¿cierto? ¿Cuál va a ser entonces la actividad así guiada, pues como el paso a paso, para que usted la pueda entonces, digamos, ¿cierto? Guiarse pues por ese PDF y poderla pues entregar, ¿cierto? Poderla pues como entregar. ¿Cierto? Esto pues digamos quedaría ya listica pues a partir de mañana a las 8 de la mañana. Esta, ¿cierto? Digamos, semana, ¿cierto? Yo pensaría que al igual que, ¿cierto? Que digamos esta, ¿cierto? Digamos, semana 6 que pues realmente, ¿cierto? No requirió, ¿cierto? Pues como decir realmente pues mucho, ¿cierto? Que no, pues que nos viéramos acá, pues porque usted puede hacerla, digamos, perfectamente, ¿cierto? Allí en sus tiempos libres toda la semana, ¿cierto? Esta semana 7 también, ¿cierto? Es una semana sencilla, pues para que usted pueda, inclusive, ¿cierto? Gastarse el tiempo que requiera para hacer la entrega, ¿cierto? Pero que digamos también tampoco le va pues como, ¿cierto? Demorar realmente mayor parte del tiempo para que usted la pueda hacer. ¿Cierto? O sea que digamos yo invito a que pues así que habilitada desde mañanitica, ¿cierto? Usted puede sacar ratico y despuesitos en la semana para poderla hacer con tanta tranquilidad y, ¿cierto? Digamos, casi que no requiere, pues, como esperar hasta dentro de 8 días, sino que usted mismo puede, digamos, ¿cierto? Luego autogestionar ese paso a paso que yo lo voy a dejar en el PDF para que usted lo pueda, pues, hacer. Esto que es una actividad, pues, realmente sencilla de hacer y también, pues, de gestionar. Listo. ¿Cierto? Obviamente la semana 8 y 9, ¿cierto? Digamos como es Excel, ¿cierto? Digamos ahí sí tenemos esa clase magistral para poder hacer todos los ejercicios, ¿cierto? Tal cual, ¿cierto? Digamos, pues lógicamente que, pues, ¿cierto? Como yo sé que hay personas, pues, ¿cierto? Que digamos son muy hábiles en el manejo de Excel, ¿cierto? Pueden adelantarse y hacer sus entregas, ¿cierto? De una vez, pero para quienes no, ¿cierto? También la idea es poder brindar, ¿cierto? Como esas clases, ¿cierto? También en línea para que, pues, ¿cierto? Puedan también aprender acá en línea, pues, digamos, de manera sincrónica. Listo. Eso es todo, ¿cierto? Digamos lo que teníamos pues como de esta semanita, ¿cierto? Lo que les acabé pues obviamente de explicar respecto, digamos, a las notas, ¿cierto? No sé si de pronto, ¿cierto? Pues de los que acá se ha conectado desde el inicio tengan como dudas o preguntas con la semana y cómo vamos hasta el momento. Y ya pues para pasar como a esas particularidades
pues cierto que obviamente digamos ya se las atendemos pues así como en cada caso, ¿cierto? Pues porque digamos de que hay personas que quizás estén a la orden del día y que no requieran quedarse, entonces sí quiero que antes de que pasemos con esas particularidades, ¿cierto? Las personas que están a la orden del día, pues bueno, me cuenten si vamos bien, si tienen como alguna duda, pregunta. Profe, buenas noches. Profe, una ¿Cómo estás, preguntita. Sandra? Sí, Muy claro que bien, sí. gracias. Profe, el próximo domingo festivo, igual usted va a dar clase. Ese domingo festivo. Pues cierto, digamos igual, yo me conecto, ¿cierto? Sin embargo, ¿cierto? Sí. La otra semana, a ver, ¿cierto? Digamos, yo creería, ¿cierto? Que con lo, o sea, yo me conecto igual, ¿cierto? Aunque, ¿cierto? Con lo que ustedes van a ver de la semana 7, ¿cierto? Yo creería que muchos de ustedes ni siquiera pues van a requerir conectarse, ¿cierto? Pues porque, digamos, o sea, todo va a estar así como muy masticadito, ¿cierto? En tanto el video como en el PDF. Pero, ¿cierto? De igual forma, ¿cierto? Pues digamos, yo también pues, me conecto porque como, ¿cierto? Pues yo cumplo con, ¿cierto? Con, pues, con la sesión, ¿cierto? Que es así sincrónica y el que diga muerto, pues se requiera pues como conectar, aquí con mucho gusto pues lo espero. Pero digamos el que así sea pues como que una obligación, no. Ah, listo, profe, gracias. Listo, dale. No sé, no sé si tengan como otra duda, pregunta, a cómo vamos pues como con el proceso, a lo que cierto pues les expliqué hoy. ¿Me escucha, profe? Hola, Jairo. No, yo estoy más perdido que un perrito allá en Laureles, profesor. No he sabido manejar esto de lo que es la informática, hombre. Yo sí te he mandado unos trabajos, ¿no es cierto? Pero ya para asistir a las clases virtuales, sí me ha costado trabajo manejar estos equipos. No sé si los trabajos míos los habrás recibido. Gracias, profe. Jairo, sí, cierto, digamos yo recibí cierto, y te, bueno, cierto, digamos te respondí, cierto, bueno, como, cierto, como yo no puedo recibir entregas por Teams, pues porque no estoy autorizado, cierto, digamos, ni tampoco al correo, porque acá debe que dejar un registro en la plataforma de las entregas que se hacen. Entonces, digamos, cierto, obviamente, pues cierto, yo te había respondido, cierto, ahí pues por Teams, cierto, como respecto a varias cositas, cierto, digamos, la semana uno, cierto, tú hiciste pues digamos como que una parte, pero o sea, realmente te faltó otra. Cierto, si quieres podemos hacer, o sea, pues como es lo siguiente, ¿cierto? Si quieres te quedas al final, ¿cierto? Pues cuando ya llegamos, pues digamos que hayamos pues como depurado todas las preguntas, ¿cierto? Yo te explico bien de manera particular, ¿cierto? Lo que te haría falta para tus entregas, ¿cierto? Pues como para que tú estés bien guiado en lo que te hace falta, que de pronto digamos con lo que yo te respondí no te quedó claro, entonces digamos que si quieres mejor pues para poderte como dar algo así mucho más personalizado, ¿cierto? Pues nos quedamos y yo te explico bien. ¿Te parece? Listo, profesor. Gracias por su asesoría. Claro que sí. Bueno, no sé si adicional, ¿cierto? Haya como otra pregunta, inquietud, a cómo vamos. Entonces, ¿cierto? Digamos, yo por acá voy pues a como acabar esta grabación para poderla subir directamente, ¿cierto? Digamos,